Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Universo Ferran. De entrada, quiero agradecerte el hecho que estés aquí, el hecho que si eres seguidor de mi canal desde hace pues poco tiempo, tampoco llevo muchísimo tiempo con mi canal personal, Universo Ferran. Quiero agradecerte que estés aquí, quiero agradecerte si estás suscrito, pues que me sigas en todos los vídeos, alrededor de los parques o experiencias que voy mostrándote en este canal. Así que gracias por seguirme y por el apoyo que estoy recibiendo, sobre todo estos días en los eventos de Halloween que más o menos he ido visitando, básicamente Horrorland, o PortAventura, o Tibidabo. Y de entrada, gracias, y si no te has suscrito todavía, pues es un momento perfecto para hacerlo, ¿vale? Bueno, este vídeo es un vídeo que no tenía previsto hacerlo así. Sí que tenía previsto hacer un vídeo. De hecho, ahora mismo, mientras estoy grabando este vídeo, tendría que estar grabando el vídeo en un Scream Park que, aunque sea de una manera más o menos indirecta, se me ha invitado, ¿vale? Es uno de los Scream Parks que ahora popularmente pues, se ha extendido por gran parte del país. Yo soy de Cataluña y en Cataluña, bueno, están saliendo Scream Parks por todas partes. Alguno a lo mejor lleva más de un año en marcha y ya empieza a sonar pues que tiene cierta fama, que hace ciertas cosas bien y bueno, pues a lo mejor pues está bien, ¿vale? Evidentemente estamos mal acostumbrados a Horrorland, que es lo mejor que te puedes encontrar y evidentemente cualquier persona con ilusión que quiera empezar un proyecto así, pues obviamente si se compara con Horrorland va a salir perdiendo. Y es lógico, y no pasa nada, y al final está bien que Horrorland exista para animar a la gente a ser mejor y que haya competencia y todo eso, que al final el público sale ganando. Pero lo que ha pasado hoy es que me he encontrado con una cosa que me ha cabreado muchísimo. Y me ha cabreado mucho porque no es la primera vez que me lo encuentro. Este vídeo, al final, el objetivo es para alertaros. Alertaros de que hay gente que no sé si es por mala fe o por ignorancia, no lo sé, ignorancia de saber hacer las cosas bien, está estafando a la gente, ¿vale? Y la vía para estafar, en este caso, pues es las Horror Nights, Scream Park, experiencias familiares, llamémosle como sea, porque lo van a llamar de mil formas distintas. Hoy me he encontrado que en esta experiencia que me han invitado, que no voy a nombrar para protegerme a mí de cualquier denuncia por calumnias o difamación, no voy a nombrar quién es, pero a lo mejor alguien con un poco de intuición y con vista, porque en Internet, sobre todo en Instagram, se ha publicitado un poquito, vas a ver de qué estoy hablando, ¿vale? Pero no voy a dar ningún nombre. La cosa es bien, te encuentras una experiencia que está valorado a partir de 28 euros. 28 euros, ¿eh? Pongamos el listón que Horrorland vale 42 euros. 28 son 30 contra 40. Es decir, es un precio elevado, ¿vale? Creo que pagar los pasajes de PortAventura costaba algo así, o 40. No está muy alejado tampoco, ¿vale? Es una experiencia que se vendía, pues eso, a partir de 28 euros, con experiencias complementarias sujetas a pago, cada experiencia 10 euros más, ¿vale? A lo mejor alguien ahora empieza a saber de qué estoy hablando, pero bueno. Y la cosa es que, bueno, cuando ves estos precios y ves que a lo mejor hay, pues, 4 o 5 experiencias distintas para toda la familia e incluso algunas para adultos, te imaginas algo equivalente a este precio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegas a un lugar y te encuentras con algo como lo que estás viendo en estas imágenes de aquí, pues no cuadra. Porque yo, aunque en mi canal Universo Ferran, pues ahora mismo solo haya publicado vídeos de Horrorland, Tibidabo, PortAventura, yo he estado en el Halloween de la mayoría de parques europeos, en muchísimos. No lo digo para fardar, lo digo para que estés en contexto de que yo sé de lo que hablo, que he visitado un montón de eventos de Halloween y que lo que he visto yo hoy es una estafa. Y puede ser que sea una estafa porque aposta, están estafando a la gente, o que lo están haciendo por ignorancia, ¿vale? Porque a lo mejor alguien cree que esto que estás viendo, a lo mejor alguien cree que esto está bien, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor a mí me han invitado y pues no he perdido nada, aparte de mi tiempo, que considero muy valioso. He perdido solamente el tiempo. Yo y Verónica de Pa Community, que es con quien he ido. De hecho, nos hemos ido al poco rato, porque esto era insultante. Encima iba pues con esta camiseta, con la camiseta de Horrorland, y no sabía dónde meterme. Porque digo, madre mía, si este chico ha estado en Horrorland y ahora está aquí,
va a flipar. Y sí, y he flipado bastante, ¿vale? Repito, no diría dónde he ido, pero si buscáis un poquito, pues a lo mejor lo encontráis, ¿vale? Y esto, básicamente, me ha cabreado mucho el hecho de encontrar algo, pues que realmente haya, pues, algunos pseudo pasajes con una o dos personas asustando, con un recorrido, pues, de telas grapadas o atornilladas, a árboles, aguantadas con 4 piedras, y que cueste a partir de 28 euros. Sí que es verdad, pues, que se ha hecho algún tipo de espectáculo que, bueno, pues más o menos podríamos decir que está bien, más o menos, ¿eh? Más o menos. Pero como para costar 28 euros, pues es insultante. Y no es que cueste 28 euros, porque si es un sitio familiar, normalmente las familias pues son a partir de 3 personas. Multiplicad 28 euros por 3, más la cena, si quieres tomarte algo, si quieres comprarte algo, las experiencias con un coste añadido, es terrible, ¿vale? Es terrible. Y ahora hago este vídeo por este caso en concreto, pero es que estoy seguro que en gran parte del país hay casos como este. Y hago este vídeo para que tengas mucho cuidado porque van a intentar estafarte con experiencias de este tipo. Y es importantísimo que tengas mucho ojo de a qué lugares vas y a qué lugares no vas. No estoy hablando de los típicos pasajes de pueblo o de camping que se puedan organizar. Estos sitios es que son ideales. De hecho, en mi canal, si todo va como tiene que ir, vas a encontrar también una experiencia de este tipo visitando un pasaje típico de un pueblo, que es una cosa preciosa, donde la gente de un pueblo se vuelca, colabora, a lo mejor impulsado por una asociación amante del terror, y con pocos recursos te hacen un pasaje brutal que te cobran pues 3, 2 euros, 5 como mucho, y bueno, pues ayudas a esta asociación y pasas un rato, pues bueno, ya sabes que no estás en un parque del terror como tal, porque es una experiencia amateur. Pero el problema es que cuando te venden una experiencia del terror en un parque del terror, o llámalo como quieras, y te encuentras con una cosa, es que peor que amateur. Es vergonzoso. Vergonzoso. Y lo que me cabrea más todavía es que me haya encontrado más o menos cada año en distintos pueblos de Cataluña la misma experiencia con nombres parecidos, pero cambiando de ubicación. ¿Vale? Me da la sensación, y esto es solo una suposición, no digo que sea real, me da la sensación que a lo mejor alguien con mucho ingenio empresarial ha dicho, calla, voy a ir a un pueblo pequeñito perdido de Chirona y les voy a decir que voy a montar el festival del terror que va a impulsar el pueblo en cuestión, que a lo mejor es un pueblo de 500 habitantes, que va a poner en el mapa este pueblo, que va a traer a gente, y voy a hacer una cosa, le voy a decir a este ayuntamiento que me deje pues un parque público a cambio de dar visibilidad a su pueblo, le voy a decir a la asociación de niños de agrupación de excursionista que colaboren conmigo para ayudarme, que se lo pasarán muy bien, le diré a la asociación de mujeres del pueblo que también me ayude porque así da visibilidad a su asociación, y a lo tonto, pues tengo personal para este Scream Park gratis, que me está colaborando en el pueblo, a lo mejor el del bar de las piscinas también pone su barra y le digo, oye, vamos a medias, no hace falta que me pagues para estar en mi evento, pero vamos a medias. ¿Y cuál es el resultado? Pues que a lo mejor, afortunadamente, poca gente pica en esto, porque a lo mejor si miras el contenido de las redes sociales ya sabes que está hecho pues absolutamente todo con inteligencia artificial, que no digo que esté mal utilizar la IA, ¿eh? Está perfecto. Yo la uso en mi día a día y está perfecto. Pero cuando todo está hecho con IA, sospechas. Y evidentemente, pues este caso me da la sensación que a lo mejor podría ser que fuera esto, que es una persona que va un año a un pueblo, le vende el proyecto, obviamente, pues no es lo que promete ser, esta persona se lleva al bolsillo no sé cuánto dinero, a lo mejor, supuestamente, que a lo mejor no es, pero yo lo digo por si acaso, que es lo que me huele. Y bueno, pues el año que viene voy a un pueblo 50 kilómetros más allá, pequeñito, que a lo mejor no tiene nada que hacer en fechas de Halloween, y se la cuelo también. Y así, año tras año, pues ¿cuántos pueblos hay en Cataluña o en España? Pues ponte a contar. Pues estos son oportunidades para hacer, ¿vale? Con lo cual, acabadas las suposiciones, que no digo realidad, suposiciones, y lo digo para protegerme, pues espero que hayas tomado nota de todo esto que te he contado, porque especialmente el Halloween, los clientes
pues bueno, se nos está poniendo un poco en el foco. Se han hecho muchísimos vídeos criticando Halloween de PortAventura, criticando la experiencia del cliente, que no digo que no tengan razón. Mi canal siempre intenta ser muy constructivo, didáctico, contar de la forma más imparcial cuál es la realidad para que tú saques las conclusiones de lo que ves en el vídeo. Intento ser lo máximo transparente posible, pero es que en este caso, bueno, también considero que lo estoy siendo, mostrándote lo que hay más que nada para que estés prevenido, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer para intentar no caer en esta trampa? Pues buscar buenas referencias. Se me ocurren muchas páginas web, pacommunity.com, por ejemplo. En Pacommunity, que yo soy usuario toda la vida de allí, cuando hay casos de estos, que cada año sale alguno, la primera persona que va cuelga 4 fotos y dice, cuidado, este año tenemos este, ¿vale? Os digo, es una cosa que es recurrente, más o menos cada año van saliendo, ¿vale? Así que nada, me sabe muy mal hacer este vídeo, pero es que he llegado a casa sintiéndome bastante idiota. Y me he cabreado mucho. Y sin querer dar muchos nombres, pues te he querido avisar para que, bueno, si te encuentras un caso similar, pues de un Scream Park con un precio más o menos caro, con todo hecho con inteligencia artificial, sin que aparezca mucha gente en la promoción, ni que haya fotos, ni que haya referencias, que sospeches. Que sospeches y que a lo mejor optes para hacer algo más, bueno, ir a un parque temático que más o menos sabes lo que hay, a lo mejor será caro, pero sabes lo que hay, o irte a un pasaje de pueblo, de camping, que más o menos la mayoría de pueblos de España ya tienen pasajes hechos por asociaciones que es pues con mucho cariño, y así favorecemos las asociaciones pues de estos lugares que tanto lo necesitan, y haréis feliz a más de un niño o persona joven que estará colaborando en ellos, ¿vale? Así que por mi parte esto ha sido todo. Gracias por haberte quedado hasta el final y espero que te haya resultado interesante, que pueda haberte ahorrado algún dolor de cabeza o algún mal rato, y que si conoces algún pasaje del terror que sepas que el día 31 de octubre se va a hacer por tu zona, pues ya que vamos a construir algo guay, pongamos aquí en los comentarios el pasaje de terror que a lo mejor tú podrías recomendar para visitar este Halloween en tu pueblo o cerca de tu ciudad o lo que sea. Por favor, utilizad este espacio para construir de verdad sitios agradables que visitar este Halloween. Así que nos vemos en la siguiente aventura, que será aquí, en el centro del universo. ¡Hasta luego!